Mi nombre es José Adelino Ferreira. Tengo 52 años y soy coordinador regional de misiones de la Organización Senderos de Luz Internacional, con sede en Sao Paulo, Brasil, y operaciones activas en 16 países del continente africano. Llevo 29 años trabajando en lo que en el mundo de las misiones llamamos zonas de acceso restringido, lugares donde declararse cristiano no es una preferencia religiosa, sino una sentencia que puede ejecutarse en cualquier momento, por cualquier motivo, sin que nadie rinda cuentas a nadie. He visto cosas que la mayoría de personas en el mundo jamás tendrá que ver. He sostenido la mano de compañeros que murieron por su fe. He escrito cartas a familias en 4 continentes distintos, dándoles noticias que ninguna familia debería recibir. Y en 29 años de ministerio en zonas de conflicto, he aprendido a distinguir con precisión entre lo que tiene una explicación natural y lo que no tiene ninguna. Lo que voy a contarles hoy no tiene ninguna. Juro ante el Dios vivo y verdadero, el Dios que sostiene el universo con su palabra, que cada sílaba que voy a pronunciar en este testimonio es exactamente lo que ocurrió. Que si hay una sola exageración, una sola distorsión, un solo detalle inventado en lo que voy a decir, que Él me lo tome en cuenta con toda la severidad que merece. Pero no la hay. Lo que pasó en Gwoza, estado de Borno, al noreste de Nigeria, en la madrugada del 14 de marzo de 2021, está documentado en registros médicos, en informes gubernamentales, en declaraciones juradas de más de 40 testigos directos y en el cuerpo de una mujer que, según toda lógica física y médica, debería haber muerto esa noche. No murió. Y lo que salió de ese fuego cambió para siempre a todos los que lo vieron, incluyendo a los hombres que encendieron las llamas. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió en esa madrugada en Gwoza es inexplicable para la ciencia, para la medicina y para la lógica humana. Pero es perfectamente comprensible para quienes conocen al Dios que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. El mismo Dios que prometió que cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ese Dios no ha cambiado. Y esta historia lo prueba. Quiero que antes de continuar hagas algo. Quiero que pienses en el momento más oscuro que hayas vivido. Ese momento en que creíste que todo terminaba, que el fuego que te rodeaba no tenía salida, que habías llegado al límite de lo que un ser humano puede soportar. Ahora, imagina que en ese momento, en ese exacto instante, algo que no puedes explicar aparece entre las llamas. No para apagarlo todo, no para llevarte a un lugar cómodo, sino para pararse contigo en medio del fuego y decirte con su presencia, «Aquí estoy». Eso fue lo que vivió Amara Diallo esa noche. Y si este video llegó a tus manos hoy, hermano, hermana, no fue por accidente. Hay algo en esta historia que fue puesto aquí para ti. Gwoza es una ciudad del extremo noreste de Nigeria, enclavada al pie de las montañas de Mandara, en la frontera con Camerún. Si la buscas en un mapa, la encontrarás en el estado de Borno, a aproximadamente 180 kilómetros al sureste de Maiduguri, la capital del estado. No es una ciudad que aparezca en los itinerarios de los viajeros. No hay hoteles internacionales. No hay cafeterías con wifi. Lo que hay en Gwoza son montañas de piedra gris que al amanecer se tiñen de naranja y rojo, como si el sol las encendiera desde adentro. Hay mercados de tierra donde las mujeres venden cacahuates tostados, tela batik y pescado seco envuelto en hojas de plátano. Hay cabras que caminan entre las motos y los puestos de carga sin que nadie les preste atención. Hay el olor constante y denso del carbón encendido, del suelo mojado por las lluvias nocturnas y del polvo rojo que el viento del Sahara empuja desde el norte durante los meses secos. Es una ciudad que tiene la textura de la supervivencia. Las paredes de las casas son gruesas, bajas, construidas con barro y adobe que absorbe el calor del día
y lo libera lentamente en la noche. Los niños juegan descalzos en las calles y cambian el idioma entre kanuri, hausa y fragmentos de inglés nigeriano en una sola conversación, sin pensar en ello, como si todos los idiomas fueran la misma lengua dividida en partes distintas. Al filo de la tarde, cuando el sol se hunde detrás de las montañas de Mandara y el cielo se vuelve una mezcla de rosa y gris, los tejados de las casas se convierten en terrazas llenas de gente que come y conversa con la familiaridad de quien sabe que mañana volverá a ser exactamente lo mismo. Hay algo en Gwoza que el visitante de afuera podría confundir con quietud, pero la gente que vive ahí sabe que esa quietud tiene un costo, y ese costo se paga en miedo, porque Gwoza tiene otra realidad que no aparece en ninguna descripción, que no se menciona en ningún itinerario, porque Gwoza no es un destino turístico. Gwoza es, desde hace más de una década, una zona de conflicto activo. El noreste de Nigeria ha sido escenario de una de las crisis humanitarias más graves del continente africano. Grupos armados extremistas han atacado sistemáticamente comunidades civiles, escuelas, hospitales e iglesias en toda la región del lago Chad. Gwoza misma fue ocupada completamente en 2014 y posteriormente recuperada por fuerzas militares nigerianas, pero la estabilización nunca fue total ni definitiva. En 2021, cuando ocurrió lo que voy a contarles, el estado de Borno registraba todavía ataques frecuentes en zonas rurales y semiurbanas. Las comunidades cristianas del área eran objetivos específicos y sistemáticos. Los ataques a iglesias, a pastores y a misioneros no eran eventos aislados. Eran parte de un patrón documentado por organizaciones internacionales de derechos humanos en al menos 4 informes distintos publicados entre 2018 y 2021. Eso es el contexto. No lo digo para crear miedo. Lo digo para que cuando llegues al momento del milagro, entiendas exactamente contra qué fue que Dios intervino. Amara Diallo tenía 34 años en marzo de 2021. Había nacido en Dakar, Senegal, en una familia Wolof de tradición musulmana practicante. Su padre, Ibrahima Diallo, era comerciante de telas en el mercado de Sandaga. Su madre, Rokaya Mbaye, era maestra de escuela primaria en el barrio de La Medina. Eran una familia de clase media, educada, con raíces profundas en su fe. Amara creció recitando el Corán antes de aprender a leer en francés. Desde los 11 años usó hijab porque lo había decidido ella misma, no porque nadie se lo exigiera. Era, en todos los sentidos visibles, una joven musulmana devota, en una ciudad mayoritariamente musulmana. Una joven con planes claros, con una carrera por delante y con una familia que la amaba exactamente como era. Lo que ocurrió cuando tenía 19 años, en el segundo año de sus estudios de Ciencias Sociales en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar. No lo planeó nadie, ni lo anticipó nadie, incluyendo ella misma. Una compañera de clase cristiana, una joven de nombre Marie-Claire Tossou, originaria de Cotonou, Benín, la invitó a una reunión de oración universitaria. La razón por la que Amara aceptó es algo que ella misma describió en múltiples entrevistas a lo largo de los años con las mismas palabras. No sé exactamente por qué dije que sí. Solo supe que tenía que ir. Fue, escuchó, y algo dentro de ella, que ella misma describió como una certeza que no venía de mi mente, sino de un lugar más adentro, se movió esa noche de una manera que no volvería a la posición original. No fue una conversión instantánea de película. Fue un proceso de 2 años de lecturas, preguntas, dudas reales y conversaciones largas con Marie-Claire, con un pastor local y con ella misma en la oscuridad de su cuarto, mientras el resto de la familia dormía. Cuando finalmente se bautizó, a los 21 años, en una pequeña iglesia evangélica del barrio Parcelles Assainis de Dakar,
Las consecuencias en su familia fueron severas. Su padre no habló con ella durante 8 meses. Su madre lloró durante semanas. 2 de sus hermanos cortaron toda comunicación. Amara lo soportó con una ecuanimidad que las personas que la conocían en esa época describen todavía con algo de perplejidad como sobrenatural en sí misma. Yo no dejé de amarlos. Me dijo en una entrevista que ella misma me concedió en 2022, cuando ya había pasado todo lo que voy a contarte. Pero supe que había una cosa más grande que el amor de mi familia, y que esa cosa más grande me pedía que fuera a algún lugar. Y ese lugar no era Dakar. El lugar resultó ser Nigeria. Amara estudió teología en el Instituto Bíblico Africano de Lomé, Togo, y se graduó en 2013. Pasó 2 años haciendo trabajo misionero en Ghana y en Burkina Faso, antes de unirse a la Red Senderos de Luz Internacional en 2016, bajo mi coordinación directa. Fue ese año cuando hablé con ella por primera vez. Me llamó por teléfono desde Ouagadougou. Le pregunté a qué zona quería ser enviada. Sin dudar, sin preguntar qué opciones había, respondió: al noreste de Nigeria, Borno, Gwoza. Le dije que esa era una zona de conflicto activo, que el riesgo era real y documentado, que habíamos perdido a 2 colaboradores en esa región en los 2 años anteriores. Hubo un silencio del otro lado de la línea. No de duda. Era el silencio de alguien que ya tomó la decisión y está esperando que el interlocutor termine de hablar. Y luego Amara dijo: lo sé, hermano José, por eso exactamente tiene que ir alguien. Aprobé su solicitud, no sin oración, no sin haber consultado con los líderes de la organización, y no sin haber sentido en ese mismo instante algo que en 29 años de ministerio he aprendido a reconocer: la confirmación tranquila del Espíritu de que una decisión, aunque parezca completamente irrazonable desde afuera, es exactamente la correcta. Llegó a Gwoza en enero de 2017, sola, con una mochila de tamaño mediano, una Biblia en 3 idiomas, un cuaderno de notas de tapa dura y la dirección de un contacto local, el obispo Emmanuel Chukwuemeka, de la Iglesia del Evangelio Completo de Gwoza, hombre de 61 años en ese entonces, de voz grave y pausada, con cicatrices en los antebrazos de cuando su propia iglesia fue quemada durante la ocupación de 2014. Me contó después que cuando vio a Amara llegar esa primera tarde, pensó que se había equivocado de persona. Era una mujer joven y pequeña, con acento francés, que venía a trabajar en Borno, me dijo. Le pregunté si estaba segura de haber llegado al lugar correcto. Me miró con esos ojos oscuros que tiene y me dijo: obispo, Dios no me envió aquí para estar segura, me envió aquí para servir. Desde ese momento supe que era diferente. En los 4 años siguientes, entre 2017 y 2021, Amara Diallo construyó en Gwoza algo que el propio gobierno municipal del estado de Borno, en un informe de desarrollo comunitario publicado en 2020, describió en términos burocráticos como un centro de desarrollo comunitario integral de impacto notable en el área. Lo que el informe gubernamental llamaba con lenguaje de funcionario, la gente del barrio lo llamaba de otra manera. Lo llamaba simplemente la Casa de Amara. En ese centro funcionaban una escuela primaria con 142 niños matriculados, una clínica de primeros auxilios atendida por una enfermera ugandesa de nombre Priscilla Nakato, de 28 años, y un programa de alfabetización para mujeres adultas que en 2020 tenía 63 participantes activas de distintas tradiciones religiosas.
La iglesia que Amara ayudó a construir en el patio trasero del centro, una estructura sencilla de bloques de cemento y techo de lámina con capacidad para 250 personas, tenía para marzo de 2021 217 miembros registrados. En una zona donde las comunidades cristianas operaban en silencio y con miedo constante, 217 personas reuniéndose abiertamente para adorar, era en sí mismo un acto de resistencia y de fe que no pasaba desapercibido para nadie, incluyendo para los que no querían que ese tipo de cosas existiera en Wosa. Las advertencias comenzaron en octubre de 2020. Primero fueron mensajes anónimos en papel, dejados bajo la puerta del centro, escritos en Hausa con una caligrafía rígida, que el obispo Chukwuemeka me describió como la letra de alguien que escribe con rabia contenida. Los mensajes decían, en variaciones distintas del mismo tema, que los adoradores del falso Dios debían abandonar Wosa, que se les había dado tiempo y que ese tiempo estaba terminando, que lo que habían construido sería reducido a cenizas si no salían. Amara reportó los mensajes a las autoridades locales. La policía tomó nota y no hizo nada. En diciembre de 2020, alguien lanzó una roca grande a través de la ventana principal del aula de la escuela a las 6 de la tarde, hora en que normalmente los niños ya se habían ido. No había niños adentro. En febrero de 2021, 4 semanas exactas antes de la noche que voy a contarles, un hombre que vivía a 3 manzanas del centro fue golpeado en la calle por 2 personas con palos. Le quebraron el brazo derecho. Su única relación con el centro de Amara era que asistía a la iglesia los domingos con su familia. La policía también tomó nota. También no hizo nada. Yo hablé con Amara por teléfono el 8 de marzo de 2021, 6 días antes de la noche del ataque. Había recibido un reporte de seguridad de nuestra red regional que indicaba un aumento preocupante en los incidentes en el área de Borno durante los primeros meses del año, y quería saber personalmente cómo estaba la situación en Wosa. Le pregunté directamente si quería ser reubicada temporalmente, que teníamos la opción de moverla a Abuja o a Lagos, mientras la situación se evaluaba con más calma. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. No era la pausa de alguien que duda. Era la pausa de alguien que ya tomó la decisión y está buscando las palabras para explicarla a quien la quiere proteger. «Hermano José», dijo Amara, «si me voy ahora, ¿quién queda con los 217?» No supe qué responderle. Ella continuó sin esperar mi respuesta. Esta semana oré y sentí algo que no sé cómo describir bien con palabras, como si Dios me dijera que algo muy grande está por ocurrir. No sé si es algo que el mundo llamaría bueno o malo, pero sé, con una certeza que no me cabe en el pecho, que tengo que estar aquí cuando ocurra. Le dije que si cambiaba de opinión, que llamara a cualquier hora, que el teléfono lo tengo encendido las 24 horas precisamente para eso. Me dijo que sí. Me agradeció y colgó. Fue la última conversación tranquila que tuvimos. La noche del 13 al 14 de marzo de 2021 comenzó como cualquier otra noche en Wosa. La enfermera Priscila Nakato me contó después, con una precisión de detalle que solo tiene la persona que ha repasado esos momentos miles de veces en su mente, intentando entender cada segundo, que hacia las 9 de la noche habían terminado la cena juntas. Ella y Amara, arroz con salsa de cacahuate y un té de jengibre con canela que Amara preparaba casi todas las noches, porque decía que le recordaba a la cocina de su madre en Dakar. Habían revisado los planes para el taller de alfabetización del lunes siguiente. Habían discutido una estrategia para conseguir libros de lectura adicionales para la escuela. Y luego habían orado juntas, como lo hacían cada noche antes de acostarse, con las manos tomadas en el centro de la pequeña sala de estar del centro. Priscila me contó que durante esa oración, Amara se quedó más tiempo del habitual en silencio, con los ojos cerrados,
la frente ligeramente inclinada. Cuando terminó, Priscila le preguntó si estaba bien. Amara abrió los ojos y sonrió. Le dijo: «Estoy mejor que bien. Tengo paz». Priscila me dijo que esa respuesta la tranquilizó en el momento, pero que en los días y semanas siguientes no pudo dejar de pensar en el tono exacto con que fue dicha. «No era la paz de quien no espera nada», me dijo Priscila cuando la entrevisté 2 meses después del ataque. Era la paz de quien ya sabe lo que va a enfrentar y ha decidido, antes de que llegue, que no va a tener miedo, como si hubiera hecho las paces con algo antes de que ese algo ocurriera. A las 2:17 de la madrugada del 14 de marzo, un grupo de aproximadamente 20 hombres armados rodeó el centro por todos los accesos posibles. Llegaron en 3 camionetas sin matrícula identificable. Venían equipados con armas de fuego, con hachas de mango largo y con bidones de combustible color naranja, del tipo que se usa para motores industriales. El ruido de los motores al detenerse bruscamente despertó al elder Solomon Yakubu, de 67 años, agricultor de la comunidad que vivía en la casa contigua al centro y que esa noche dormía con la ventana y la puerta abiertas por el calor intenso de marzo. Solomon salió a su patio trasero y vio las 3 camionetas estacionadas en ángulo frente a la entrada del centro. Vio a los hombres bajar, vio las hachas, vio los bidones y comprendió en un segundo lo que estaba ocurriendo. Corrió de vuelta adentro de su casa. Despertó a su esposa Hawa y a sus 2 hijos mayores que dormían en el cuarto contiguo. Les dijo en voz baja, pero con una urgencia que describió después como la urgencia de alguien que sabe que tiene exactamente 10 segundos para actuar correctamente. Los mandó al cuarto del fondo con instrucciones de no salir bajo ninguna circunstancia, de no encender ninguna luz y de orar en silencio. Y luego Solomon Yakubu, un hombre de 67 años, con artritis en las rodillas y una vida entera de trabajo en el campo, salió a la calle a intentar llegar a la puerta del centro para advertir a las personas adentro. No llegó. Un hombre lo detuvo con el cañón de un arma automática presionado contra su pecho. Solomon se quedó completamente inmóvil. Los siguientes 45 minutos los vivió de pie en esa calle de tierra, con el arma apuntándole, sin poder moverse, mirando con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo a 12 metros de distancia. Los hombres irrumpieron en el centro con las hachas, rompieron las puertas, derribaron la puerta principal con 3 golpes precisos en las bisagras. Gritaban consignas en Hausa que Solomon, que habla el idioma desde niño, escuchó con toda claridad. Consignas sobre purificación, sobre la tierra que pertenece a los suyos, sobre el fuego que viene para los que no escuchan. Priscila Nakato fue sacada a golpes de su cuarto y empujada hacia el callejón lateral. Recibió un corte profundo en la frente y otro en el antebrazo izquierdo de los fragmentos de madera de la puerta al romperse. La tiraron al suelo en el callejón. 2 hombres se quedaron vigilándola con instrucciones de que no se moviera. Amara Diallo fue encontrada en el cuarto que usaba como oficina y habitación. La puerta de ese cuarto no tenía cerradura fuerte. Cedió al primer golpe. El hombre que entró primero, que Solomon identificó desde la calle como el de mayor autoridad en el grupo, se detuvo un momento cuando la vio. Amara estaba sentada en el borde de su cama. No dormía. Estaba completamente vestida, con su falda larga de tela batik en tonos azules y su blusa blanca. Tenía su Biblia abierta sobre las rodillas. La miraba, y cuando el hombre entró, ella levantó los ojos hacia él con una calma que Solomon, que observaba desde afuera, describió como la calma de alguien que lleva horas esperando exactamente esto. Amara dijo, en Hausa, con una voz que Solomon escuchó desde la calle, completamente serena: «Llegaste, te estaba esperando». El hombre la tomó del brazo y la sacó. La llevaron al patio central del centro.
al patio que tenía en el centro el árbol de mango que las 17 familias fundadoras habían plantado en 1999, un árbol enorme, de tronco grueso como el abrazo de dos hombres, cuya sombra cubría la mitad del patio en los días de sol, y bajo el cual los niños de la escuela jugaban durante el recreo. Le ataron las manos detrás de la espalda con alambre de púa doblado. Le ataron los pies con soga. La pusieron de pie contra el tronco del árbol de mango, de cara al cielo. Rociaron el tronco del árbol con combustible desde la base hasta donde alcanzaban los brazos de un hombre. Rociaron sus piernas. Rociaron su falda de batik azul. Rociaron sus brazos atados. El hombre que daba las órdenes, el que Solomon identificó por la tela roja que llevaba atada al brazo derecho como señal de rango dentro del grupo, se plantó frente a Amara. Sacó un encendedor de su bolsillo. Miró a Amara directamente a los ojos. El grupo entero se quedó en silencio. Los hombres que rodeaban el patio miraban, y en ese silencio absoluto, ese silencio que llega justo antes de que algo irreversible ocurra, Priscilla Nakato, desde su posición en el callejón, escuchó la voz de Amara, no gritando, no suplicando, con una claridad quieta que atravesó el silencio del patio y llegó hasta el callejón sin esfuerzo. Dijo en inglés, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». El encendedor se acercó al tronco del árbol, y la madrugada de Gwoza se iluminó de naranja. En ese momento, hermanos, algo que jamás olvidaré mientras viva comenzó a suceder. Y cuando digo jamás, lo digo con la conciencia de que llevo 29 años en este ministerio, que he visto cosas en 4 continentes que la mayoría de personas no vería en 10 vidas, y que lo que ocurrió en ese patio de Gwoza en la madrugada del 14 de marzo de 2021 es la cosa más inexplicable, la más documentada y la más verificada que he tenido que reportar en toda mi carrera. El fuego prendió con una fuerza inmediata y violenta, porque el combustible era abundante y el árbol llevaba semanas sin lluvia. Las llamas subieron por el tronco con rapidez. Llegaron al callejón de soga que ataba los pies de Amara. Llegaron a la tela de su falda. Y luego ocurrió algo que ninguno de los 20 hombres en ese patio estaba preparado para ver. Ninguno. El fuego tocó el cuerpo de Amara Diallo y no siguió el camino que el fuego siempre sigue. No de la manera que debería haberlo hecho. Las llamas que alcanzaron directamente su ropa, su piel, su cabello, se comportaron de una manera que la física del fuego no puede describir ni predecir. Se detuvieron. No se apagaron. Siguieron ardiendo, pero no avanzaron sobre ella de la manera que avanzaban sobre el árbol, sobre las sogas, sobre todo lo demás. Solomon Yakubu, de pie en la calle con un arma en el pecho, vio el fuego encenderse desde su posición. Vio las llamas rodear el árbol con fuerza, y luego vio algo que me contó 2 semanas después, sentado frente a mí en la oficina del obispo Chukwuemeka, con los ojos llenos de lágrimas que no intentó contener. El fuego se hizo grande, me dijo, grande y alto, y luego, dentro del fuego, vi una figura. No era Amara, era más alta, mucho más alta que cualquier persona humana que yo haya visto en mi vida. Era como si el fuego ardiera alrededor de algo que no podía quemarse, como una persona hecha de luz, parada junto a ella, parada entre ella y el fuego. Solomon hizo una pausa, tragó saliva. Hermano José, yo no soy de los que exageran. Pregúntele a cualquier persona en Gwoza. Soy agricultor. Tengo 54 nietos. He visto muchas cosas en mi vida. Lo que vi esa noche no lo había visto nunca. Y lo que vi esa noche lo veo todavía cuando cierro los ojos. Priscilla Nakato, desde su posición en el callejón lateral, describe lo que vio con una diferencia de ángulo, pero con la misma esencia. El fuego ardió,
me dijo. Pero Amara no gritó. Eso fue lo primero que noté. Las personas que se queman gritan. Es un reflejo que el cuerpo no puede controlar. Amara no hizo ningún sonido. Cero. Ni un grito, ni un gemido. Nada. Y luego miré más fijo, porque eso me pareció imposible, y mi mente de enfermera no podía dejarlo pasar. Y vi algo en el fuego, como una presencia dentro del fuego, como si el fuego estuviera ardiendo alrededor de algo que no se puede quemar. Y sentí algo que entró en mí desde afuera, como una ola caliente que no era el calor del fuego, era diferente. Y tuve miedo, pero no el miedo del peligro. Era el miedo que se tiene cuando estás parada frente a algo completamente real y completamente más grande que todo lo que conoces. Los hombres del grupo reaccionaron primero con confusión, luego con algo que Solomon describió, con la precisión de un testigo que no olvida un detalle, como pánico visible. El hombre de la tela roja, el que había dado la orden y acercado el encendedor, se adelantó hacia el árbol. Se paró a menos de 2 metros del fuego. Miró hacia adentro de las llamas. Y según Solomon, que lo observaba desde 12 metros de distancia, ese hombre retrocedió. Retrocedió con fuerza, como si algo lo hubiera empujado de vuelta físicamente. Cayó sentado en el suelo de tierra del patio. Se levantó con movimientos torpes, rápidos. Miró de nuevo hacia el fuego y comenzó a gritar. «No consignas, no órdenes». Solomon escuchó claramente lo que gritó ese hombre en Hausa. Una sola palabra que en el idioma Hausa se usa cuando algo completamente fuera de la realidad conocida irrumpe en el campo de visión de una persona. Una sola palabra que en traducción directa significa «¿Qué es esto?». La repitió 3 veces. La tercera vez ya estaba corriendo hacia la camioneta. No fueron todos a la vez. Primero, 2 hombres del lado oeste del patio. Luego, otros 5 del lado norte. Luego el grupo entero, en una dispersión desordenada, tropezando entre sí, que Solomon describió como la de personas que no están huyendo de algo que las puede alcanzar físicamente, sino de algo que sus ojos no pueden contener, algo que su mente no tiene categoría para procesar. Las camionetas arrancaron con los motores al máximo. Las llantas levantaron tierra. Y en menos de 90 segundos desde el momento en que el hombre de la tela roja cayó al suelo, el patio del centro de Woza estaba vacío. Vacío excepto por el árbol de mango en llamas, excepto por Amara Diallo, atada al tronco, en el fuego, y excepto por Priscilla Nakato, que en el momento en que los últimos hombres corrían hacia las camionetas, se soltó del que la retenía, se puso de pie y corrió hacia el árbol. Lo que Priscilla encontró cuando llegó al árbol es lo que hace que el informe del doctor Rashid Osei sea lo que es. Amara Diallo estaba en pie, con los ojos abiertos. La soga en sus pies se había consumido. El alambre en sus muñecas seguía ahí, pero cedió cuando Priscilla lo tomó. Priscilla me dijo con la voz firme de quien ha revisado ese momento innumerables veces para asegurarse de estar describiéndolo con exactitud. Me miró. Sus ojos estaban completamente normales. No había confusión. No había shock. No había dolor. Me miró como me mira cualquier mañana cuando nos saludamos en la cocina, y me dijo, con esa voz tranquila que tiene: «Priscilla, afloja el alambre del lado derecho primero. Ese es el que está más tenso». Priscilla le desató las manos, le desató los pies. Y Amara Diallo caminó hacia atrás, alejándose del árbol en llamas por su propio pie, sin apoyo, sin que la cargaran. Caminó hasta el centro del patio, se sentó en el suelo de tierra, miró el árbol ardiendo durante un momento, y luego le dijo a Priscilla: «Llama al obispo y dile que prepare una reunión para esta mañana. Hay mucho que contar». El árbol ardió durante 43 minutos más antes de que el fuego se extinguiera solo.
Los bomberos llegaron 2 horas después del momento del ataque. La policía llegó al amanecer. El informe policial que levantaron esa mañana, del que obtuve copia a través de los canales legales de nuestra organización con sede en Lagos, describe la escena con el lenguaje objetivo y algo desconcertado de quien está escribiendo lo que observa sin entender completamente lo que está escribiendo. En traducción del inglés nigeriano del documento, se encontró la estructura del árbol parcialmente carbonizada en su costado sur y tronco central. Se encontraron marcas de atadura en la corteza del árbol consistentes con el relato de los testigos en cuanto a la posición de la víctima. Se encontraron evidencias de combustible en el suelo circundante en un área de aproximadamente 4 metros cuadrados, consistentes con el relato de los testigos. La víctima fue localizada dentro del edificio principal del centro, consciente, sentada, sin signos externos de quemaduras graves visibles. Este punto del informe no es consistente con la evidencia física del árbol y con las declaraciones de los testigos respecto a la duración de la exposición, y se recomienda evaluación médica adicional para determinar la causa de la aparente discrepancia. El informe policial oficial de la Policía del Estado de Borno, Nigeria, dice textualmente que la evidencia física de lo que se le hizo al cuerpo de Amara Diallo y el estado físico real de Amara Diallo no son consistentes entre sí. Eso es lo que dice el documento del gobierno. El doctor Rashid Osei la examinó en el Hospital Universitario de Maiduguri el 16 de marzo, 48 horas después del ataque. El doctor Osei es un médico ganés graduado de la Universidad de Ghana, en Legón, con especialización en medicina de urgencias y quemaduras, 11 años de experiencia clínica y 6 publicaciones en revistas médicas de la región subsahariana. No es un hombre dado a afirmaciones extravagantes. No es un hombre que exagera. Cuando me llamó para hablarme del caso, 3 días después de su evaluación, lo primero que dijo fue: «José, necesito que entiendas que lo que voy a decirte lo digo como médico, no como creyente, aunque soy ambas cosas y no sé cómo separar una de la otra en este caso». Su informe clínico describe lo siguiente: Amara Diallo presentaba quemaduras de primer grado, las menos severas en la escala clínica, equivalentes a una quemadura de sol fuerte, en partes de los antebrazos y en la zona inferior de las piernas. No presentaba quemaduras de segundo ni de tercer grado en ninguna parte del cuerpo. El cabello permanecía intacto, las cejas permanecían intactas. No había daño en las membranas mucosas de nariz y garganta, lo que indicaba que no había inhalado humo en cantidades clínicamente peligrosas. No había signos de shock térmico. No había lesiones en las vías respiratorias. El doctor Osei escribió en su informe con el lenguaje preciso y elegantemente incómodo de quien describe algo que no tiene categoría clínica para describir. El cuadro clínico presentado por la paciente es inconsistente con la exposición descrita por los testigos, que habría implicado contacto directo y sostenido del cuerpo con llamas abiertas de alta intensidad durante un período estimado entre 4 y 8 minutos, según múltiples declaraciones coincidentes. Una exposición de esas características debería haber resultado en quemaduras de segundo y tercer grado, en un mínimo del 40% de la superficie corporal total, daño pulmonar por inhalación y muy probablemente en muerte o estado crítico de la paciente. La ausencia de este daño no tiene explicación médica satisfactoria dentro de los parámetros clínicos estándar disponibles. Fin de la cita. Un médico especialista en quemaduras escribió formalmente que lo que le pasó al cuerpo de Amara Diallo no tiene explicación médica satisfactoria, y él sabe perfectamente lo que eso significa. Yo también lo sé, y tú, hermano, hermana que estás escuchando esto ahora mismo, también lo sabes.
Antes de contarte lo que ocurrió en los días y semanas siguientes, necesito pedirte algo. Si llegaste hasta aquí en este video y sientes algo que no sabes del todo cómo nombrar, no lo ignores. Eso que sientes es real. Este canal, Manos de Fe, existe exactamente para esto, para que personas como tú tengan acceso a evidencia real del poder de Dios en el mundo. Dale like a este video ahora mismo para que más personas puedan encontrar esta historia hoy. Y en los comentarios escríbeme una sola palabra: presente. Solo eso, para que yo y toda la comunidad de Manos de Fe sepamos que llegaste hasta aquí y podamos orar por ti y por lo que estás atravesando. No te cuesta nada. Y puede significar todo para alguien más que todavía no ha escuchado lo que Dios puede hacer, porque lo que acabo de describir, hermano, lo que acabo de contarte con nombres reales y fechas exactas y documentos que existen y que pueden verificarse, es solo la primera mitad de lo que ocurrió en Gwoza. En la mañana del 14 de marzo, mientras el árbol todavía humeaba en el patio y la policía levantaba su informe con la expresión de quien no entiende lo que está escribiendo, algo comenzó a ocurrir en el barrio que rodeaba el centro de Amara. La noticia viajó de casa en casa con la velocidad que solo tienen las noticias que la gente no puede creer y tampoco puede dejar de contar. La misionera del centro fue quemada anoche. Está bien. El árbol todavía está negro. Ella no tiene quemaduras. Los que la quemaron salieron corriendo de su propio fuego. En un barrio mixto, donde vivían juntas familias de distintas tradiciones religiosas y donde las tensiones habían sido reales y habían producido violencia real, esa noticia cruzó en horas todas las barreras que normalmente no se cruzan. El obispo Emmanuel Chukwuemeka llegó al centro antes del amanecer a las 5:40 de la mañana, 15 minutos después de que Priscila lo llamó. Cuando vio a Amara sentada en la sala de estar, tomando té, sin vendajes, sin señales visibles de trauma, sin siquiera los rastros de humo que cualquier persona que estuvo cerca de un árbol ardiendo durante 40 minutos debería tener en la cara y en el cabello, se quedó de pie en el umbral sin poder decir nada durante casi 2 minutos. Amara lo miró y dijo: «Siéntese, obispo. Tenemos mucho que planificar». El obispo me describió ese momento con una emoción que raramente le había visto en los 4 años que lo conozco. Yo vi ese árbol. Yo vi lo que quedó de ese árbol. Y luego la vi a ella, sentada, con su taza de té. Y lo único que pude pensar fue en Isaías 43, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y me di cuenta de que llevaba 40 años leyendo ese versículo como una promesa para el futuro. Pero ese versículo acababa de ocurrir anoche, en ese patio, delante de 20 testigos. Para la tarde del 14 de marzo, el patio del centro estaba lleno de personas que habían venido desde el barrio, desde barrios contiguos, desde puntos del municipio que normalmente no tenían contacto con el centro. Venían musulmanes, venían personas de religiones tradicionales, venían personas que no practicaban ninguna fe, pero que habían escuchado la historia y necesitaban ver con sus propios ojos a la mujer que salió del fuego. Amara los recibió a todos. Se paró en el centro del patio, frente al árbol ennegrecido que todavía olía a combustible y a madera quemada, y les habló durante más de 1 hora. Les contó lo que había ocurrido. Les contó lo que sintió en el fuego. Les contó que en el momento en que las llamas la rodearon, sintió una presencia tan real y tan concreta como cualquier persona física que pudiera estar parada a su lado, y que esa presencia le comunicó, sin palabras, sin sonido, directamente a su interior. «Yo estoy aquí. No tengas miedo. Te sostengo.
y que desde ese momento, mientras el fuego ardía a su alrededor, no sintió dolor, sintió calor, pero no el calor de las llamas, sintió el calor de algo completamente diferente. Cuando Amara terminó de hablar, 43 personas en ese patio pidieron orar con ella. En ese mismo patio, frente al árbol quemado, 43 personas hicieron esa tarde la oración que Amara los guió con la misma calma con que lo hacía todo. De las 43, 27 eran personas que no habían tenido ninguna relación previa con el centro ni con ninguna iglesia cristiana. 9 de las 27 eran de familias musulmanas practicantes. El obispo Chukwuemeka, que había estado parado a un lado observando todo desde el principio, me dijo esa noche por teléfono: «José, en 40 años de ministerio en Nigeria, nunca había visto nada igual. No en un solo día, no como respuesta directa a un ataque que venía para destruir. El ataque produjo exactamente lo contrario de lo que quería producir, exactamente lo contrario». Y luego llegó el giro que yo mismo tardé semanas en poder procesar completamente. El 18 de marzo de 2021, 4 días después del ataque, un hombre llegó solo a la puerta del centro, sin armas, sin compañía. A las 3 de la tarde, con el sol de Borno cayendo directo sobre los tejados. Solomon Yakubu lo reconoció desde adentro, en el momento en que lo vio caminar por el callejón. Era el hombre de la tela roja, el que había dado las órdenes, el que había sostenido el encendedor, el que había caído al suelo y gritado: «¿Qué es esto?», antes de correr. Se llamaba Musa Ibrahim, 42 años, padre de 4 hijos. Había crecido en Gwoza, conocía cada calle del barrio desde niño. Solomon me dijo que su primer instinto fue cerrar la puerta, que su mano llegó hasta el pasador y que en ese instante algo lo detuvo, que sintió con una claridad que no supo de dónde venía que no debía cerrar esa puerta. La dejó abierta. Musa Ibrahim entró. Lo que ocurrió en esa reunión entre Amara Diallo y el hombre que había ordenado quemarla, lo sé porque Amara me lo contó en detalle completo. Una semana después, en una llamada que duró casi 2 horas, y durante la cual yo escribí cada palabra en el cuaderno que tengo sobre mi escritorio, y que consulté mientras preparaba este testimonio. Musa Ibrahim entró al cuarto donde Amara estaba. Se sentó en el suelo, no en la silla que había junto a la mesa, en el suelo, con las piernas cruzadas, con la cabeza inclinada hacia adelante, sin mirarla directamente al principio. Y habló. Dijo: «Yo vi algo en ese fuego que no puedo explicar con ningún conocimiento que tengo. Vi algo parado junto a ti, algo que no era humano, pero que era más real que cualquier cosa humana que he visto en mi vida. Más real que yo mismo en ese momento. Y desde esa noche no puedo dormir, porque lo que vi me dice que todo lo que creí que entendía sobre quién tiene razón y quién no tiene razón, sobre qué es verdadero y qué no lo es más complicado de lo que pensé. Y yo no soy un hombre que vive bien con las cosas que no puede explicar». Hizo una pausa larga, levantó la cabeza y por primera vez la miró directamente a los ojos. «¿Quién es el que estuvo en el fuego contigo?». Amara le respondió sin dudar, sin bajar la voz, con la misma calma con que lo hacía todo. «El mismo que estuvo en el horno con Sadrach, Mesach y Abednego. El mismo que ha estado en cada fuego de cada persona que lo ha llamado en el momento en que el fuego era real y no había salida. Su nombre es Jesús». Musa Ibrahim se quedó en silencio. Un silencio largo, pesado, que Amara me describió como el silencio de alguien que está reorganizando por dentro algo que se había asentado en un orden específico durante 42 años y que ahora tiene que encontrar un nuevo lugar. Y luego dijo: «Quiero conocerlo». Oraron juntos, en ese cuarto, Amara Diallo y Musa Ibrahim. El hombre que la había atado al árbol y acercado el encendedor, oraron juntos durante 40 minutos. Musa Ibrahim
Describió lo que ocurrió en esa oración públicamente, meses después, en una reunión de la iglesia a la que asistió como nuevo creyente. Dijo que en esa oración sintió que algo muy pesado que había estado sobre sus hombros durante años, algo que no había podido nombrar con precisión, pero que siempre había estado ahí como un peso que se carga sin saber bien por qué, se fue. No gradualmente, dijo, de golpe, como cuando sueltas algo que has estado cargando mucho tiempo y que ya no reconoces que lo estabas cargando hasta que lo sueltas. Esa tarde, Musa Ibrahim fue a su casa y llamó a 3 de los hombres que habían estado con él en el ataque. Les contó lo que había hecho. De los 3, 2 vinieron con él al centro al día siguiente. El tercero llegó una semana más tarde, solo, en silencio, sin llamar antes. En los 40 días siguientes al ataque, la congregación de la Iglesia del Evangelio Completo de Wosa pasó de los 217 miembros registrados el día anterior al ataque a 481 miembros. 481. En 40 días, en una zona donde los ataques normalmente producen el efecto contrario, donde el miedo dispersa a las comunidades y reduce la asistencia a los cultos, lo que ocurrió en Wosa fue exactamente lo inverso. El obispo Chukwuemeka lo describió con una imagen que no he podido sacarme de la cabeza desde que me la dijo. Era como si el fuego que vinieron a usar para destruir hubiera sido el riego que hizo germinar lo que ya estaba sembrado, pero todavía no había brotado. Como si Dios hubiera permitido ese fuego precisamente para que lo que estaba guardado adentro pudiera salir y ser visto. Suscríbete a Manos de Fe si todavía no lo has hecho. Este canal es completamente gratuito. No te pedimos absolutamente nada a cambio, excepto que seas parte de esta comunidad que se reúne para escuchar evidencia real del poder de Dios en el mundo real. Toca ese botón de suscripción ahora mismo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia hoy, que está en su propio fuego sin saber de dónde va a venir la ayuda, comparte este video con esa persona. No sabes el impacto que puede tener. Una historia real, puede ser el punto de quiebre en la vida de alguien que está a punto de rendirse. Lo que siguió en los meses y años posteriores al 14 de marzo de 2021 es lo que la comunidad de Wosa llama hasta hoy el Año del Fuego. No por el ataque, sino por todo lo que germinó después de él. En junio de 2021, el gobierno estatal de Borno publicó un informe de seguridad trimestral que documentaba una reducción significativa y estadísticamente notable de los incidentes contra comunidades religiosas en el área de Wosa durante el periodo de abril a junio. El informe no atribuía la reducción a ninguna causa específica, pero la correlación con los eventos de marzo era imposible de ignorar para cualquiera que conociera la situación sobre el terreno. Musa Ibrahim cooperó con las autoridades en la identificación de otros miembros del grupo que habían participado en ataques anteriores en la zona. No digo esto para construir una narrativa de héroe simple. Era un hombre que había hecho daño real, daño concreto a personas concretas y que estaba en un proceso de confrontar eso con honestidad. Pero la cooperación fue real y tuvo consecuencias concretas en la seguridad de comunidades que habían vivido bajo amenaza durante años. La enfermera Priscilla Nakato permaneció en Wosa. No pidió ser reasignada. Cuando le pregunté, en agosto de 2021, si no había pensado en irse después de lo que vivió, me miró con una expresión de ligera sorpresa, como si la pregunta no tuviera del todo sentido para ella. «Hermano José, yo vi lo que vi en ese patio», dijo. «Si me fuera ahora, ¿qué estaría diciendo con eso? Estaría diciendo que lo que vi no fue suficiente, pero fue más que suficiente. Fue más de suficiente para el resto de mi vida».
La clínica que Priscila administraba, gracias a donaciones que llegaron de organizaciones en Ghana, Ruanda, Malasia y Corea del Sur, luego de que la historia se difundiera a través de redes de misiones internacionales, pasó de ser una sala de primeros auxilios equipada con lo básico a convertirse en un centro de salud con 2 médicos residentes, 4 enfermeras con entrenamiento completo y capacidad para atender consultas externas, emergencias y cirugías menores. En 2022, ese centro de salud atendió a más de 4.000 pacientes, de los cuales el 63% no pertenecían a la comunidad cristiana del barrio. Fátima Abubakar, la joven de 19 años que había venido ese primer tarde simplemente a ver a la mujer del fuego, que era hija de una familia musulmana practicante del barrio y que nunca había entrado a una iglesia en su vida, se convirtió en el primer ejemplo de lo que el obispo Chukwuemeka llamó con precisión las conversiones de la segunda ola de Gwoza. Para 2022, Fátima estaba estudiando teología en el mismo Instituto Bíblico Africano de Lomé, Togo, donde Amara se había graduado una década antes. Cuando le preguntaron qué la había movido a tomar esa decisión, respondió sin vacilar: «Vi a una mujer salir de un árbol en llamas caminando, y vi sus ojos. No había miedo ahí. Nunca en mi vida había visto una persona completamente sin miedo de esa manera. Yo quiero lo que ella tiene. Quiero ese tipo de paz». El elder Solomon Yakubu, el hombre que estuvo de pie en la calle con un arma en el pecho durante 45 minutos mirando el fuego, fue nombrado diácono de la iglesia en octubre de 2021. Fue bautizado en agosto del mismo año, en una ceremonia a la que asistieron más de 300 personas en el río que corre a 3 kilómetros del barrio. Cuando salió del agua, abrazó a Amara Diallo durante casi 1 minuto completo sin decir nada. Y luego se rió. Una risa larga, desde el fondo del pecho, de alguien que acaba de soltar algo que ha cargado durante mucho tiempo. «Hermano José», me dijo después de la ceremonia, «yo fui al río a bautizarme, pero yo creo que ya me bautizó el fuego esa noche. Ya me bautizó lo que vi en ese fuego». Yo visité Gwoza en enero de 2022, 10 meses después del ataque. La última vez que había estado físicamente en Gwoza fue en 2019, 2 años antes. El centro que encontré en enero de 2022 no era el mismo que había dejado. Había 3 edificios adicionales en el terreno contiguo, construidos con fondos que habían llegado de organizaciones en 9 países distintos. La escuela tenía 216 niños matriculados, casi el doble de los 142 que había antes del ataque. El árbol de mango en el patio central, el árbol que habían rociado con combustible y encendido esa madrugada de marzo, seguía ahí. Seguía siendo un árbol con el tronco carbonizado en la parte que el fuego había alcanzado con más fuerza. La corteza negra era visible, irreversible, como una cicatriz, pero del tronco quemado estaban brotando ramas nuevas, ramas verdes, llenas de hojas, que salían directamente del costado carbonizado, como si el fuego hubiera sido el punto de partida de algo nuevo en lugar del final de algo viejo. Le pregunté al joven que cuidaba el patio cuándo habían comenzado a brotar esas ramas. Me dijo: 3 semanas después del fuego. Nadie las plantó, nadie las regó especialmente, solo brotaron. Amara Diallo estaba sentada bajo ese árbol cuando llegué esa mañana de enero de 2022. Tenía una taza de té en la mano y un cuaderno de planificación en la falda. Me vio entrar al patio y sonrió. Se levantó. Nos abrazamos. Y lo primero que me dijo fue, con la voz tranquila y directa de siempre: «Hermano José, llegaste justo a tiempo. Estoy escribiendo el plan para el próximo año. Tenemos mucho trabajo». La miré. Revisé mentalmente, en ese segundo, todo lo que sabía de esa noche. El informe médico del doctor Osei. El informe policial que no podía explicar lo que describía.
Los testimonios de Solomón, de Priscila, del obispo Chukwuemeka, la conversión de Musa Ibrahim, las ramas verdes que brotaban del tronco quemado. Y le dije: Amara, ¿puedo preguntarte algo que nunca te he preguntado directamente, en esta forma, cara a cara? Me dijo que sí. Le pregunté: en el fuego, lo que sentiste, descríbemelo de nuevo, aquí, ahora, para que yo lo entienda lo mejor que pueda. Amara puso la taza de té sobre la mesa de plástico que había junto al árbol. Miró el tronco carbonizado durante un momento largo, y luego me miró. Hermano, me dijo, lo que sentí fue que no estaba sola. Eso es todo. No estaba sola. Y cuando no estás solo, no tienes miedo. Y cuando no tienes miedo, el fuego es solo calor. Es solo calor que no puede tocarte donde importa, donde tú eres. Guardó silencio un segundo, y luego señaló las ramas verdes que brotaban del tronco negro del árbol de mango. ¿Ves eso? Yo también voy a brotar. Ya estoy brotando. Hermano, hermana que escuchas esto hoy, quiero cerrar con algo que siento que necesitas escuchar antes de que este video termine. Lo que ocurrió en Gwoza, Nigeria, en la madrugada del 14 de marzo de 2021, tiene documentación, tiene nombres, tiene fechas, tiene un informe médico firmado por un médico especialista que dice, en lenguaje clínico, sin ambigüedades, que el cuerpo de una mujer no se quemó de la manera en que debería haberse quemado según toda la evidencia física disponible. Tiene un informe policial oficial que dice que la evidencia del crimen y el estado de la víctima no son consistentes entre sí. Tiene más de 40 testigos directos que vieron lo mismo desde ángulos distintos. Y tiene a Musa Ibrahim, el hombre que encendió ese fuego, que hoy es miembro activo de la congregación que vino a destruir. Eso no es una leyenda. No es una historia inventada para hacer sentir bien a la gente en una tarde difícil. Es un reporte, un testimonio verificable, con nombres reales, fechas exactas, documentos que existen y testigos que todavía viven en Gwoza. La Biblia dice en Isaías 43:2, con palabras que la congregación de la Iglesia del Evangelio completo de Gwoza conoce de memoria, palabras que están inscritas en una placa nueva sobre la puerta principal del centro en inglés, en Hausa y en Wolof, el idioma de Amara Diallo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ese versículo no es metáfora, no es poesía, no es una promesa para momentos cómodos. Es la promesa de la presencia de Dios en el fuego real, en el fuego que arde de verdad, en el fuego que tiene temperatura y olor y oscuridad y todo el peso del mundo alrededor. En la madrugada del 14 de marzo de 2021, en un patio de tierra de Gwoza, Nigeria, ese versículo ocurrió. Fue literal. Y el mismo Dios que estuvo en ese fuego con Amara Diallo, el mismo que estuvo con Sadrach y Mesac y Abednego en el horno de Nabucodonosor, el mismo que ha estado en cada fuego de cada persona que lo ha llamado desde el principio de la historia, ese Dios está disponible para ti ahora mismo. No tienes que merecerlo, no tienes que entenderlo primero, no tienes que tener tu vida en orden antes de llamarlo, solo tienes que llamarlo. Y Él entra, siempre entra, lo ha hecho siempre. Suscríbete a Manos de Fe si todavía no lo has hecho. Este canal existe para que personas como tú encuentren evidencia real de que Dios no ha terminado de hacer milagros. Deja en los comentarios tu testimonio, o el nombre de alguien por quien necesitas oración hoy, o simplemente la palabra presente para que sepamos que llegaste hasta aquí y podamos orar por ti. Comparte este video con alguien que necesita saber que el fuego que lo rodea no tiene la última palabra. Y si tienes una historia de milagro, de protección divina, de intervención sobrenatural en tu propia vida, escríbenos. Cada historia que llega a este canal es revisada con cuidado y atención. Y la tuya
puede ser el próximo testimonio que cambie la vida de alguien que está a punto de rendirse. Que Dios te bendiga, que el Dios que estuvo en el fuego de Woza esté en tu fuego hoy. Que la paz que Amara Diallo sintió en el momento más imposible de su vida sea la paz que tú sientes ahora mismo, en cualquier cosa que estás enfrentando, con o sin nombre, con o sin solución visible. Esa paz existe, es real y está disponible para ti ahora mismo, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.